¿Me escucháis? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Carmen por la invitación, por querer tenerme aquí otra vez este año y que os cuente un poco cómo va la terapia génica. A Aida por todo, por toda la organización, por estar reactiva todas las horas del día. No sé cuándo duermes, Aida. Y a la Fundación Per Amor al Art, a la Asociación, a Faustino, por todo esto, ¿no? por tenernos aquí. Yo creo que llevo ya viniendo unos cuantos años y creo que la primera vez había como unas 20 personas, o sea que hace muchísima ilusión ver esta sala llena y en este sitio tan chulo, ¿no? Yo creo que muchos de vosotros vais a ver diapositivas que vais a reconocer porque las he presentado anteriormente, pero hay muchas caras nuevas y al final la terapia génica es un tema del que no hablamos todos los días y volveré a ir a lo básico, a contar qué es un virus y cómo los modificamos para que podáis luego entender los resultados, algunos de los resultados que os voy a contar. No voy a entrar en mucha profundidad porque quiero llegar hasta los últimos datos que hay en terapia génica, porque ya estamos de lo que os conté al principio a lo que hay ahora, ya hemos dado un salto importante, un salto cualitativo muy importante. Vale. Bueno, mis conflictos de interés. Yo trabajo en el CIMA de la Universidad de Navarra, soy investigadora, pero también soy cofundadora y directora científica de Vive Therapeutics. Y entonces, esta es un poco un índice de lo que os voy a contar. Os voy a contar qué es la terapia génica, qué son los virus adenoasociados y luego en qué se han usado los virus adenoasociados. En todos los estudios con los que contamos ahora, donde se han utilizado virus adenoasociados en Wilson. Empezando por el gen entero, el gen completo de ATP7B, luego la utilización de minigenes, la utilización de 2 vectores diferentes de IB para curar la enfermedad y, por último, la integración, la edición génica, que es, digamos, el futuro para el tratamiento de las enfermedades con un origen genético. La terapia génica es sencillo, conceptualmente es muy sencillo. La terapia génica consiste en utilizar genes para curar una enfermedad, no tiene más secretos. Pero que es que en las enfermedades monogénicas, cuando sabemos qué gen falta y cuál es el órgano que tenemos que curar, en este caso el hígado, sabemos que lo que tenemos que hacer es llevar el gen, la versión correcta del gen que tenemos mutado a las células donde se produce la enfermedad. En este caso, en el hígado. ¿Cuál es la parte complicada? ¿Cómo hacemos que esos genes, como la versión correcta de esos genes, entre en las células? Porque no es fácil meter material genético dentro de nuestras células. Sin embargo, unos virus lo hacen de manera muy eficaz. Los virus lo único que hacen realmente es eso, introducir su material genético en nuestras células para producir sus proteínas y poder formar nuevos virus que van a ir pasando, ¿no?, de uno a otro de nosotros, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es, utilizando esa propiedad que tienen los virus, modificarlos para que en lugar de introducir su material genético, introduzcan lo que nosotros queremos. ¿Y qué virus utilizamos nosotros? Pues utilizamos unos virus que, como vais a ver, tienen unas propiedades muy atractivas para utilizarlos en terapia. Son los virus adenoasociados, ¿vale? Son unos virus muy pequeñitos que se llaman virus adenoasociados porque aparecieron como contaminantes de adenovirus. Los adenovirus son más conocidos porque son virus que producen infección de vías respiratorias altas, nos producen catarros, sobre todo cuando somos pequeños. La mayoría de los catarros de los niños pequeños son producidos por adenovirus. Y estos virus, los virus adenoasociados, aparecieron así en una producción de adenovirus como contaminantes de estos virus. Pero, como digo, tienen unas propiedades muy interesantes. Y es que son virus que de manera natural no replican.
tienes una infección por virus adenoasociado, el virus entra en tus células, pero no forma nuevos virus, porque le faltan proteínas importantes que le aportan otros virus más complejos, como los adenovirus. Son virus muy, muy chiquititos, son de los virus más pequeñitos que existen y solamente tienen realmente una proteína, que es la proteína que forma esta cápside que veis ahí, una cápside icosaédrica, que tiene esa pelotita que está formada por una proteína, tiene dentro el material genético, ¿vale? Y tiene otra propiedad que lo hace muy atractivo, y es que no produce ninguna enfermedad. La mayoría o todos nosotros hemos estado infectados por virus adenoasociados y no lo sabemos porque no hemos tenido ninguna sintomatología, ¿vale? Ni fiebre, ni catarro. No puedes decir, oye, estoy infectado por un virus adenoasociado. No lo sabes. Entonces, eso desde el punto de vista terapéutico es muy atractivo. Este es el virus adenoasociado por dentro. Esto es lo que tiene dentro un virus adenoasociado. Esto es una secuencia de ADN, ¿vale? ADN como el que tenemos todos, pero ellos solo tienen este ADN pequeñito, que tiene 4,7 kilobases y solamente tiene 2 genes. El gen REP, que codifica para las proteínas que el virus necesita para formar nuevos virus, y el gen CAP, que lo que hace es producir esta proteína, que es la que envuelve el material genético. Y luego tiene en sus extremos unas secuencias que se llaman ITRs, que tienen forma de horquilla, y que es lo que indican que eso es un virus, ¿vale? Cuando una secuencia tiene esta estructura en sus extremos y una longitud de 4,7 kilobases, eso se identifica como un ADN de un virus adenoasociado. Entonces, nosotros para hacer los virus que luego utilizamos para curar, le quitamos todo este material genético, ¿vale?, del virus y solamente dejamos estos extremos para engañar a la célula y que crea que eso es un virus y que forme virus nuevo a partir de ese material genético que le vamos a introducir. Lo vamos a ver a continuación más adelante. Y entonces, como os digo, lo que hacemos es eliminar Rep y Cap, que son los genes del virus, y los sustituimos por el material genético terapéutico. ¿Cuál es el material genético terapéutico? En nuestro caso sería el gen ATP7B y otras secuencias de ADN que yo le tengo que introducir para que la proteína se exprese donde quiero que se exprese. En este caso va a ser un material genético que va a hacer que la proteína se exprese en las células del hígado, ¿vale? ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? ¿Vale? Solamente, como os digo, tenemos que mantener estas secuencias de los extremos que se llaman ITRs, pero al eliminar el gen REP, que es el que hace que el virus, una vez que entre en el interior de la célula, permanezca en los cromosomas, cuando yo lo elimino, hace que ese virus, en lugar de integrarse en los cromosomas de la célula, se quede fuera. ¿Y eso qué significa? Que cuando la célula se divide, el genoma del virus se pierde. Y este punto es importante, y lo vais a ver más adelante, porque en un hígado en crecimiento, por ejemplo, las células del hígado van dividiéndose y el material genético del virus se va a ir perdiendo. Y eso va a ser un problema cuando tengamos que tratar niños donde el hígado todavía tiene que crecer y tienen que dividirse estas células. Y luego hay otra limitación que tienen estos virus adenoasociados, y es que, como os decía, son muy pequeñitos y, por lo tanto, solamente podemos introducir un máximo de 4,7 kilobases. Y esto es un problema en el caso de la enfermedad de Wilson que hemos sabido solventar, como veréis más adelante. De manera que cuando yo quiero producir un virus adenoasociado recombinante, lo único que tengo que hacer es meter todos los elementos necesarios, ¿vale? Tengo que meter el genoma recombinante, es decir, el genoma que tiene el gen terapéutico, las proteínas Rep y Cap del virus
y las proteínas del virus que normalmente ayuda a que se produzca ese virus, las proteínas de ese virus más complejo como el adenovirus, y todo eso hago un cóctel y lo meto en células que van a ser capaces de producir virus que yo puedo purificar y que son los que yo voy a utilizar para tratar a los modelos animales primero y luego a los pacientes. Estos son los estudios que se han publicado hasta ahora con el uso de virus adenoasociados para la enfermedad de Wilson y que voy a tratar de resumiros a continuación de la manera más simple posible. Este es el primer trabajo que hicimos con la enfermedad de Wilson y con virus adenoasociado, un trabajo que iniciamos gracias a la Fundación Per Amor al Arte. En este caso, lo que hicimos fue utilizar el gen entero ATP7B. Introducimos el gen ATP7B entero en un virus, en un virus adenoasociado bajo una secuencia que permitía su expresión únicamente en hepatocitos. Y en este ejemplo veis cómo estas son un ratón con la enfermedad de Wilson al que tratamos con este virus adenoasociado y cómo somos capaces de eliminar totalmente el cobre de este hígado, ¿no? Este es un ratón con Wilson que tiene mucho cobre en el hígado y esto es después del tratamiento. Y estos son los resultados que obtuvimos en ese primer estudio y como veis aquí, el tratamiento con el vector que expresaba la proteína completa ATP7B era capaz de reducir los niveles de cobre en orina a niveles de un ratón normal, un ratón sano. Este es un ratón con la enfermedad de Wilson. Como veis aquí, el tratamiento con el vector a 2 dosis diferentes nos permitía normalizar los niveles de cobre en orina. Y además, también nos permitía normalizar los niveles de transaminasas a todos los tiempos en los que los analizamos. A 24 semanas más tarde los niveles de transaminasas permanecían controlados y cuando analizábamos los niveles de ceruloplasmina, como veis aquí, a la dosis alta del vector conseguíamos niveles muy similares a los de un ratón sano y al mismo tiempo reducíamos los niveles de cobre en hígado a los niveles de un ratón sano. Y aquí hay un punto que es importante y es que esto ocurría en ratones con la enfermedad de Wilson que eran machos, ¿vale? En los ratones machos nosotros conseguíamos normalizar prácticamente todos los parámetros que se alteran en un modelo y en una enfermedad de Wilson y lo hacíamos además de manera estable. Sin embargo, cuando tratamos hembras, empezamos a ver que necesitábamos administrar dosis más altas del virus de las que utilizábamos en ratón macho y aunque los niveles de transaminasas, como veis aquí, se mantienen, los niveles de cobre en orina se mantienen normales, los niveles de transaminasas se mantienen controlados, necesitábamos alcanzar dosis mucho más altas del vector para lograr elevar la ceruloplasmina y aunque reducíamos de manera muy significativa los niveles de cobre en el hígado, no conseguíamos normalizarlos en las hembras. Pensábamos que, bueno, pues igual del vector íbamos a poder obtener un mejor resultado. Pero ¿qué pasaba? Que este virus era más grande de la capacidad óptima que tienen los virus adenoasociados. Y cuando lo producíamos teníamos problemas para alcanzar títulos más altos, o sea, cantidades de virus más altas. Y por ello decidimos, en lugar de trabajar con la versión grande que nos estaba dando tantos problemas y que desde luego para ir a la clínica eso iba a ser un verdadero reto, puesto que los ratones pesan 20 gramos. Pero un paciente es bastante más grande, con lo cual íbamos a tener un verdadero problema si queríamos llegar a los pacientes, que al final era nuestro objetivo, ¿no? Entonces, trabajamos en ingenierizar la proteína, reducir el tamaño del gen de manera que
pudiéramos introducirlo bien en el genoma de los virus adenoasociados y además que fuera funcional. Y en concreto nosotros desarrollamos una versión en la cual eliminamos 4 sitios de unión a metales de la proteína TP7B, comprobamos que era funcional en cultivos celulares y eso nos permitía ahorrar un montón de espacio y así tener un genoma de virus adenoasociado óptimo. Nosotros desarrollamos este minigen, lo que llamamos un minigen, y posteriormente la compañía Ultragenyx desarrolló otro minigen en el cual era un poquito más grande que el nuestro y porque introducía una parte del sitio de unión a metales 4 que nosotros eliminábamos de nuestro vector. Con este nuevo minigen hicimos lo mismo, testamos la eficacia terapéutica de este vector en ratones tanto hembras como machos y lo que comprobamos era que durante más de un año tras el tratamiento manteníamos los niveles de cobre en orina controlados. Estos son ratones con la enfermedad de Wilson. Estos son ratones sanos que no se distinguen de un ratón tratado con nuestro vector. Además, conseguíamos aumentar la supervivencia. Alrededor de la semana 40-44, los ratones con la enfermedad de Wilson empezaban a morir. Sin embargo, los ratones tratados con nuestro vector permanecían totalmente sanos y lo mismo ocurre con los niveles de transaminasas, es decir, los ratones tratados con nuestro vector se mantenían totalmente sin daño hepático. Y al año de haber tratado, como veis aquí, los niveles de cobre en el hígado eran normales, no eran prácticamente indistinguibles de un ratón sano. Por otro lado, como ha contado Hans, queríamos saber si nuestro vector lo que hacía era recuperar el metabolismo fisiológico del cobre. Si, al contrario que los quelantes que eliminan el cobre por la orina, eran capaces de recuperar la eliminación fisiológica del cobre y utilizamos cobre radiactivo para comprobarlo, como hacía también en pacientes. Han comprobado el grupo de Aarhus por el doctor Peter Ott. Y como veis aquí, estos son ratones sanos, donde tras la administración de cobre radiactivo prácticamente no detectamos niveles muy bajos de cobre en el hígado y claramente detectamos la presencia de cobre radiactivo en el intestino unido a las heces. Y este es un ratón con la enfermedad de Wilson, donde todo el cobre se queda retenido en el hígado. Sin embargo, en los ratones que tratábamos con nuestro vector, según aumentábamos la dosis, como podéis ver aquí, los niveles de cobre radiactivo van disminuyendo en el hígado y van apareciendo en el intestino, ¿no? Esto nos está indicando que somos capaces de expresar la proteína que necesitamos en el hígado y que ésta es capaz de eliminar el cobre como debe eliminarlo, que es a través de las heces. Y esto se ve claramente aquí cuando analizamos el cobre radiactivo en heces y vemos cómo el cobre radiactivo aumenta en heces según aumentamos la dosis del vector y prácticamente a la dosis más alta no se diferencia de un ratón sano. En cuanto a otros estudios, como el realizado con Ultragenyx, donde utilizan, como os digo, una versión un poco diferente del minigen, ellos también comprueban cómo el tratamiento con el vector que lleva este minigen es capaz de reducir el cobre en el hígado y de aumentar la ceruloplasmina. Estos dos vectores, los dos vectores que os acabo de contar, están ya en ensayos clínicos. Yo recuerdo al principio de estas sesiones donde
donde a todos nos parecía que la terapia génica no iba a llegar nunca y la verdad es que ha tardado bastante en llegar y ha sido doloroso el camino porque requiere un desarrollo y unas pruebas y muchos sinsabores, pero al final llegan. Y ya estamos en ensayos clínicos nosotros y está también en ensayo clínico fase 1-2 Ultragenyx. Y ahora os voy a contar un poco lo que espero que llegue, ¿no? Lo que creo que es el futuro del tratamiento de enfermedades genéticas. Quizás no la primera tecnología de la que os voy a hablar, pero sí la segunda. La primera es otra estrategia para tratar la enfermedad de Wilson. Como os he dicho, el ATP7B es muy grande para los virus adenoasociados y impone unos retos a la hora del desarrollo que eran difíciles de bypassear en el momento que nosotros empezamos, pero ahora hay un grupo que lo que ha hecho es partir el gen ATP7B en dos, de manera que la proteína se produce como dos cachos independientes a los que han unido una proteína bacteriana a cada lado de los dos trozos de la proteína ATP7B que hacen que una vez que se expresan en el interior de la célula se unan y forman la proteína ATP7B completa, ¿no? Al final siempre queda la duda de si eliminar cachos de la proteína puede alterar de alguna manera su funcionalidad. Y este grupo, que es un grupo que trabaja en Nápoles, lo que ha hecho es esta estrategia, ¿no? Utilizar dos virus adenoasociados con los dos cachos de la proteína ATP7B para que luego se una en el interior de la célula. Y en sus resultados, los resultados que han publicado recientemente, lo que ellos ven es que al tratar ratones con la enfermedad de Wilson con estos dos vectores, consiguen disminuir el grado de fibrosis en los ratones comparado con los ratones sin tratamiento. Mejoran la patología hepática, mejoran la histología del hígado, sin embargo, no consiguen disminuir los niveles de cobre en el hígado. En verde son los ratones con la enfermedad y en rojo y granate los ratones tratados con los dos vectores. Sin embargo, como os digo, aunque no consigan reducir los niveles de cobre, sí que consiguen mejorar la histología del hígado, lo cual realmente es importante desde el punto de vista de la enfermedad. También reducen de manera significativa el cobre en el hígado y en el cerebro y la excreción de cobre a través de la orina. Como os decía, en segundo lugar, otra estrategia que se está probando es la integración del gen ATP7B. En este caso utilizan nuestra misma versión, el mini gen ATP7B, al cual han eliminado 4 sitios de unión a metales, y lo que hacen es forzar la integración de este mini gen en el sitio donde se encuentra el gen de la albúmina, ¿vale? El gen de la albúmina es una proteína que se expresa a niveles muy altos en el hígado, y lo que hace este grupo es aprovechar esto para introducir el minigen ATP7B en el sitio de la albúmina, de manera que quede bajo el control de las secuencias que regulan la expresión de la albúmina en el hígado. Por otro lado, esta estrategia se favorece del hecho de que las células corregidas van a tener una ventaja sobre las células no corregidas. Las células no corregidas van a acumular cobre y van a morir. Sin embargo, las células que se han corregido, como son capaces de eliminar el cobre, tienen una ventaja selectiva sobre el resto. Esto en un ratón en el cual
el hígado está creciendo y por tanto los hepatocitos se están dividiendo, va a permitir que la mayoría de los hepatocitos nuevos que se generen tengan el gen incorporado en sus cromosomas. Y de hecho esto es así, no se ve muy bien las figuras con la luz, pero si veis aquí, este es un ratón que ha recibido este vector, donde el gen, el minigen, ha integrado en los hepatocitos y está repoblando el hígado de este ratón. Y con este tratamiento, cuando tratan a los ratones cuando tienen 6 semanas, es un ratón joven donde el hígado prácticamente ya ha dejado de crecer, lo que ven es que mejoran la supervivencia de estos ratones, mejoran el estado del hígado. Sin embargo, como antes no ocurría, no llegan realmente a reducir el cobre en el hígado, ¿no? Y esto se relaciona con que reducen los niveles de transaminasas, sin embargo, tampoco llegan a normalizarlos. Una historia un poquito distinta se encuentran cuando los ratones los tratan a las 2 semanas. En este caso sí, es un ratón donde el hígado está creciendo, es un ratón, digamos, infantil. El hígado tiene todavía que crecer por lo menos otras 4 veces y aquí entonces sí que ven que en esta situación si el cobre, son capaces de reducir el cobre en el hígado. Entonces, esta estrategia realmente es una estrategia que va a ser muy atractiva para el tratamiento de niños, donde el virus adenoasociado de otra manera se diluiría con el tiempo. Y esta ya es mi última diapositiva y solamente me queda agradeceros a vosotros por estar aquí, por todo vuestro apoyo y a las agencias financiadoras y al apoyo de Fundación Per Amor al Art desde el principio de los tiempos. Y gracias a todos.